¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió el cilindro de rueda de tu Gran i10. Para esto vamos a ocupar una llave española de 11 milímetros y una de 10. También lo puedes hacer con dados y con la matraca, pero la matraca tiene que ser pequeña, de 3 octavos para abajo, porque la de media no cabe, de plano no cabe. Y también, pues por supuesto, la pieza de repuesto. Cuando de repente vas manejando y sientes que el pedal se hunde hasta abajo más de lo normal y no frena, sientes que no frena, eso se llama pedal esponjoso y puede ser un síntoma del cilindro de rueda que está fallando o que ya falló, que ya no sirve. Ya cuando por fin detienes el carro y te asomas en la parte de la llanta de atrás, de alguna de las llantas de atrás, y se ve todo como chorreado, como que hubiera tirado aceite. Es el líquido de frenos que está regando, entonces definitivamente o es que se rompió una línea de frenos por ahí, que se rompió un tubito como este que estamos viendo ahí, donde va el líquido de frenos, o el cilindro de rueda es el que está fallando. Este es el cilindro de rueda, que esta es la pieza que vamos a cambiar. Y de los dos lados, aquí donde está el plástico negro, tiene dos pistones. Y esos pistones se pueden cambiar, se pueden girar para que se puedan acomodar perfectamente en las zapatas o en las pastillas de freno trasero. Y aquí en esta parte de acá tiene dos orificios para que se puedan atornillar. Ahí van los tornillos que sujetan el cilindro de rueda al carro. Y en la parte de arriba tiene el purgador. Bueno, el purgador tiene esta capucha de plástico para protegerlo del polvo y eso. Entonces el purgador se quita y se puede poner tanto de un lado como del otro lado. Se quita esta tapa de plástico también. Y ya nada más vamos a colocar el purgador tanto de un lado o del otro lado. Entonces por eso este cilindro de rueda no tiene lado, es decir, no se pide como lado derecho o lado izquierdo porque se ocupa el mismo para los dos lados. Nada más va a depender de cómo acomodemos el purgador. Entonces en el otro orificio donde no va el purgador, va la línea de frenos. Así de esta forma iría del lado derecho, del lado del copiloto, y aquí se acomodaría ahí va la línea de frenos donde alimenta el líquido de frenos, y de este otro lado sería del lado izquierdo, del lado chofer. Y nada más tendríamos que acomodar el purgador en esta parte, y ya del otro lado iría la línea de frenos. Puede ser que haya quedado muy calibrada cuando se rompió el cilindro. La rueda aquí no se puede mover, entonces no va a poder salir el tambor o la campana. Entonces si te pasa esta situación que está muy calibrada, tenemos que descalibrarlo en la parte de atrás. Aquí vemos como el líquido de frenos barre con todo, óxido, pintura, entonces tienes que tener cuidado cuando manejas el líquido de frenos para que no toque nada. Entonces para descalibrarlo, aquí donde normalmente lo calibramos, si normalmente es para arriba, lo que tenemos que hacer ahorita es para abajo, todo lo contrario. Entonces nada más es cosa de mover, hacer el sentido contrario a lo que normalmente se hace. Este es el sonido que tiene que hacer para que sepamos que lo estamos haciendo bien. Y así descalibrarlo, hacerlo hacia abajo, como te digo, hasta que ya se pueda mover libremente. Si ya se mueve es de que lo estás haciendo mejor, lo estás haciendo bien, y tienes que seguirle hasta que ya se pueda mover libremente para que pueda salir el tambor, porque si está calibrado, muy calibrado, no se va a mover el tambor porque las balatas lo están apretando al tambor, y esto impide que pueda salir libremente. Entonces así es, así hasta que se sienta que ya corre libremente aquí el tambor. Cuando ves que está así, ya en teoría tendría que salir fácil. Si no sale, tendrías que ver el video de tambor atascado para que sepas qué hacer. Pero normalmente en un tambor normal se sale libremente aquí. Pero hay veces en que se pone roñoso y tendrías que hacer otro procedimiento que lo ves ahí en el video. Aquí vemos cómo quedó, que el cilindro de rueda ya botó todo el líquido de frenos y por eso se ve así. Normalmente cuando tendrías que checar aquí que si la tienes balatas todavía, eso todavía aguantan otro rato. Y aquí es donde tendrías que checar si es el primer síntoma de que ya va a fallar tu cilindro de rueda. Con desarmador de manera cuidadosa lo abres así, y ahí tendría que estar totalmente seco. Si está todo un poco húmedo o mojado o ya de plano como este, pues es que ya tienes que cambiarlo. Ahorita ya no tiene sentido que lo esté revisando, pero nomás es para que veas lo que tendrías que hacer para que
tendrías que checar si lo cambias o no. De los dos lados lo tendrías que checar así, apenas moverlo un poquito y ahí tendría que estar totalmente seco. Si ya está un poco húmedo o ya está goteando, tendrías que cambiarlo en cuanto antes. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este tornillo, esta tuerca con un dado 11, con una llave 11 porque el dado no se puede. Esta es la línea que alimenta el líquido de frenos hacia el cilindro de rueda. Esto nomás es aflojarlo, no lo vamos a quitar desde el principio, nomás es aflojarlo para que más adelante lo podamos quitar con tranquilidad. Nada más lo aflojas, si no lo quitas, recuerda tener un balde que recolecte el líquido de frenos, que es muy corrosivo, para que no hagas tu tiradero ahí. Ya que lo hayas aflojado, recuerda no es quitarlo, solo aflojarlo. Vamos a empezar a quitar los dos tornillos de abajo. Primero vamos a aflojar de un solo lado, nada más lo aflojas, igual nada más lo aflojas sin quitarlo, y ya que esté flojo, vamos a empezar a quitar el tornillo del otro lado con el que no hayas empezado. El segundo que vamos a empezar a quitar, sí lo vamos a quitar desde el principio, como ya está flojo el del otro lado. Recuerda que el de abajo es con un dado 10, con una llave 10. Sí se podría hacer con un dado, pero la matraca no cabe, a menos que sea una matraca chica. Entonces sí puede entrar ahí, porque casi no hay mucho espacio. Estas medidas que te estoy dando son las medidas del original y del cilindro de rueda estándar. Algunas marcas cambian sus medidas, pero no cambia mucho del 10 y el 11 nada más. Entonces nomás lo vamos a quitar. Recuerda que tiene una rondanita, es importante la rondanita. Cuidas bien tu tornillo y tu rondana de presión para que no lo vayas a perder. Ya que quites uno, pues quitas el otro. Lo haces ahí con cuidado para que salga con calma, para que salga derecho. Ya que lo hayas quitado por completo, entonces ahora sí vamos a empezar a quitar la línea que aflojaste desde el principio. Recuerda darle like y comentar a qué kilometraje te pasó, ojalá no te haya pasado, a qué kilometraje cambiaste este cilindro de rueda o cilindro maestro como algunos le llaman. Entonces ya que hayas quitado los dos de abajo que son los que sujetan el cilindro de rueda, vas a quitar ahora sí la línea que alimenta de líquido de frenos al cilindro. Ahora sí quitas la línea que alimenta el líquido de frenos al cilindro de rueda, que como ya está flojo porque lo aflojaste desde antes es muy fácil, pero si no lo hubieras aflojado, como ya quitaste los dos tornillos de abajo, pues va a ser muy muy difícil que lo puedas aflojar porque necesitas hacer palanca, necesitas hacer fuerza. Pero pues como ya lo aflojamos desde el principio, pues todo es más tranquilo y es más relax. Aquí ya debería de estar tire y tire el líquido de frenos, entonces no tiró esta vez. Ya te preparas con tu cilindro de rueda, ya que ya lo preparaste desde antes, y ya nada más quitas la tuerca. Y aquí es cuando ya me lo empecé a quitar, y pues ahora me doy cuenta de que me quedé sin una sola gota de líquido de frenos, lo cual hizo que fuera todo más limpio y más tranquilo. Pero pues normalmente no pasa así. Y ya que hayas quitado la línea, pues ya ahora sí ya quitas expulsando el cilindro de rueda. Pero pues normalmente un trabajo para quitar este cilindro es estar así con el líquido de frenos chorre y chorre todo el tiempo, ya que si lo hayas quitado aquí la línea pues le pones un tapón o algo, pero pues normalmente como es rápido no tiene caso perder el tiempo en eso y más desperdicias el líquido de freno. Entonces ya nomás lo quitas y lo pones en un lugar para que no tire el líquido de frenos por donde sea. Ya para quitar el cilindro, pues nada más le aprietas estos dos ganchitos, el cilindro que tiene acá, los cilindros, los dos al mismo tiempo y lo empujas de adentro hacia afuera para que salga. Normalmente así tendría que salir, pero hay veces en que no sale, entonces tendrías que hacerlo uno por uno para que salga. Primero de un lado con un desarmador y ya luego del otro lado igual del mismo modo. Recuerda darle like, recuerda marcarlo ahí que te gusta para que nos ayudes y llegue a más personas y ayudemos a más personas todavía. Acuérdate de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y ya que hayas comprimido ahí los dos lados, los dos pistoncitos que tiene de cada lado, pues ya tendría que salir más fácil. Nada más los apachurras, te digo, los aprietas hacia adentro y ya tendría que salir así. Ya regresando a la toma original que veníamos siguiendo, aquí ya nada más es para sacar el filtro del cilindro, que es cuando no esté chorreando, nomás le aprietas ahí y ya sale. Ahí apretando los
cilindrito se salió un poco de líquido de frenos, nada más lo quitas y lo pones. Recuerda que como normalmente está goteando el líquido de frenos, pues tendríamos que hacerlo un poco rápido, lo más rápido que se pueda. Ya para ponerlo nada más va a presión, embona ahí y tendría que coincidir ahí con las zapatas o las balatas, que si no coincide del todo, nada más tienes que apretar de los dos lados para que coincida. Y estas mismas balotas apachuren un poco, apresionen un poco el cilindro de rueda para que queden igual. Ya que lo hayas acomodado, pues tendríamos que poner la línea de freno, la línea que conecta el líquido de frenos, que es la que estamos quitando. Y aquí nada más lo acomodas bien, un poco de manera provisional, porque como no está atornillado, tendríamos que ponerlo. Y aquí tendríamos que hacerlo un poco rápido para que no se tire tanto el líquido de frenos. Recuerda que tendríamos que hacerlo con calma para que embone bien. Tiene que entrar derecho, no chueco, sino para que no vaya a tener problemas la rosca. Nada más lo aprietas hasta donde deje de gotear el líquido de frenos y ya podríamos seguir con el siguiente paso. Lo que sigue es acomodar bien los dos tornillos que sujetan el cilindro de rueda. Esto tendríamos que hacerlo con calma. Cuando te digo que hay que apurarse para que no se riegue el líquido de frenos, es tratar de hacerlo despacio para que quede a la primera. Si lo intentas hacer rápido, es posible que te puede quedar un poco chueco y no apriete bien, entonces es más tardado. Entonces es mejor hacerlo despacio para que quede bien y así es un poco más rápido. Hay veces en que yo lo estoy haciendo acá por este lado, pero hay veces en que hay que ponerse debajo del carro y de ahí se ve clarito los orificios por donde tienes que meter el tornillo. Tiene que entrar igual que el anterior, que alimenta el líquido de frenos, sin ninguna inclinación, totalmente derechos, totalmente rectos, para que quede bien. Estos no los apretamos tanto, solo que queden al llegue un poquito, un cuarto de vuelta al llegue. Por eso tiene su rondana de presión. Luego a veces en que se pueden romper si los aprietas mucho. Ahora solo hay que cerciorarse de que estas ranuras de los pistones del cilindro de rueda hayan coincidido perfectamente con las zapatas o las pastillas de freno, que en este caso no coincidió, pero nomás hay que asegurarse que sí va a coincidir, que esto nomás se hace con el regulador. Es como calibrar los frenos traseros. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link del video al final de este video. Pero pues es fácil, nada más hay que regularlo. Hay veces en que coincide perfectamente, hay veces en que quedan muy apretados o hay veces que quedan muy flojos, pero nada más hay que cerciorarse de que vayan a caer. Aquí ya está en cámara rápida, pero ahí no se ve muy bien, pero se alcanza a ver cómo va disminuyendo la distancia que hay entre la pastilla y el cilindro de rueda. Ya que haya caído, que haya quedado bien, nada más hay que cerciorarse bien para que no vaya a tener algún inconveniente o alguna pequeña sorpresa más adelante, una desagradable sorpresa. Ya que haya quedado, nada más hay que checarlo bien. Aquí ya se cercioró de que sí está todo en orden y hay que revisar todo el herraje, por ejemplo, los resortes y todo. Y ya que haya quedado bien, pues ya nada más tendrías que poner el tambor o campana, como le digas. Y pues aquí quedó muy suelto, entonces tendríamos que apretar, que sería lo contrario de lo que hicimos. Entonces nada más tendrías que calibrar bien los frenos otra vez para que quede, para que vaya frenando bien. Y ya casi hemos terminado. Ya por último te digo que tendrías que estar rellenando el depósito de líquido de frenos todo el tiempo. Que si en tu caso el cilindro de rueda todavía está goteando, todavía está tirando el aceite, está tirando el líquido de frenos, pues sí, rellénalo para que no se vacíe del todo, para que sea más fácil purgar, porque todavía falta purgar la línea de frenos. En mi caso, como ya no estaba goteando, ya no tenía nada de líquido de frenos, pues no tenía caso, entonces nada más era desperdiciarlo y de todas formas ya estaba todo lleno de aire y todo el sistema. Entonces nada más tienes que llenarlo hasta el máximo. Aquí en esta parte de aquí te dice cuál es el máximo, dice max. Ahí que es hasta esa línea tendría que llegar un poquito más si pues, se puede. Y aquí hay un mínimo que tendré que estar revisando pues periódicamente. Casi no se debiera de bajar, pero pues a veces se baja. Y ya nada más tendrías que estar rellenando. Recuerda que tiene que ser el líquido de frenos, tiene que decir DOT 4. También pudiera ser el 3, pero es mejor el 4 porque con ese es un poco más finito y con ese salió de agencia, el DOT 4. Tendrías que estarlo rellene y rellene. Y ya que esté lo totalmente lleno, tendrías que purgar la línea,
que si no sabes cómo hacerlo, te dejo aquí el link del video de cómo purgar los frenos. Entonces todo y nos vemos en el siguiente video.